La conciencia es el estado de ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es una experiencia que nos permite percibir, pensar y sentir. Es la capacidad de experimentar sentimientos y sensaciones, y de ser conscientes de nuestras propias emociones. Nos permite pensar, aprender y tomar decisiones, así como reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. La conciencia es un aspecto fundamental de lo que significa ser humano y nos conecta con los demás y con el mundo. Experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos, que nos proporcionan información constante. Sentimos el calor del sol y el sabor de la comida, y estas sensaciones enriquecen nuestra experiencia diaria. Estas experiencias contribuyen a nuestra conciencia, moldeando nuestra percepción del mundo. La conciencia también abarca nuestro mundo interior, donde nuestros pensamientos y sentimientos residen. Nuestros pensamientos, emociones y recuerdos son parte de nuestra experiencia consciente y nos ayudan a definir quiénes somos. La conciencia es un fenómeno complejo que ha fascinado a filósofos y científicos durante siglos y sigue siendo un misterio en muchos aspectos. A pesar de muchos avances, todavía no existe una única definición de conciencia en la que todos estén de acuerdo, lo que refleja su naturaleza elusiva. Sin embargo, la mayoría coincide en que la conciencia es una experiencia subjetiva, única para cada individuo. Esto significa que cada uno de nosotros experimenta la conciencia desde una perspectiva única, influenciada por nuestras experiencias y contextos personales. Mi experiencia del color rojo no es necesariamente la misma que la tuya, lo que subraya la subjetividad de nuestras percepciones. Esta naturaleza subjetiva de la conciencia dificulta su estudio científico, pero también la hace fascinante y profundamente personal. Uno de los mayores desafíos para comprender la conciencia es explicar cómo surge la experiencia subjetiva de la materia física. La conciencia no es solo una colección de procesos neuronales, es la sensación de ser, de experimentar el mundo desde una perspectiva única. Cómo la actividad de miles de millones de neuronas en el cerebro da lugar a la sensación de dolor o a la experiencia de ver el color azul. Estas experiencias son tan vívidas y personales que parecen desafiar una explicación puramente física. Esto se conoce como el problema difícil de la conciencia. Es un enigma que ha desconcertado a filósofos y científicos durante siglos. Es difícil porque no podemos observar ni medir directamente la experiencia subjetiva. No hay instrumentos que puedan capturar la esencia de lo que sentimos. Solo podemos confiar en los informes de las personas sobre sus propias experiencias. Estos relatos son valiosos, pero también limitados y subjetivos. Algunos científicos creen que la conciencia es una propiedad emergente de los sistemas complejos. Sugieren que la interacción de múltiples componentes puede generar algo nuevo e inesperado. Argumentan que cuando un sistema alcanza cierto nivel de complejidad, surgen nuevas propiedades que no se pueden explicar por las partes individuales. Es como si la totalidad fuera más que la suma de sus partes. Otros creen que la conciencia es una propiedad fundamental del universo. Para ellos, la conciencia está entrelazada con la estructura misma de la realidad. Argumentan que la conciencia no es creada por el cerebro, sino que el cerebro es un receptor de la conciencia. Esta perspectiva sugiere que la conciencia podría existir independientemente de la materia física. A pesar de los desafíos, los científicos están progresando en la comprensión de la conciencia, un fenómeno complejo y fascinante que ha intrigado a la humanidad durante siglos. La neurociencia, en particular, ha logrado avances significativos en los últimos años, proporcionando nuevas perspectivas sobre cómo funciona el cerebro. Al estudiar la actividad cerebral de las personas en diferentes estados de conciencia, los científicos están comenzando a identificar los correlatos neurales de la conciencia, es decir, las conexiones específicas en el cerebro que se asocian con la experiencia consciente. Por ejemplo, los estudios han demostrado que ciertas áreas del cerebro están más activas cuando estamos conscientes que cuando estamos inconscientes, lo que sugiere una relación directa entre estas regiones y la conciencia. Estas áreas incluyen la corteza prefrontal, que participa en la planificación y la toma de decisiones, y el lóbulo parietal, que participa en la conciencia espacial, ambos cruciales para nuestra percepción del mundo. Los científicos también utilizan técnicas avanzadas de imágenes cerebrales, como la resonancia magnética funcional,
para estudiar la actividad de neuronas individuales y sus patrones de comunicación. Esto les ayuda a comprender cómo las neuronas se comunican entre sí y cómo estas interacciones dan lugar a la experiencia consciente, un proceso que aún estamos comenzando a desentrañar. El cerebro es un órgano complejo formado por miles de millones de neuronas. Estas neuronas se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas. Los patrones de actividad en el cerebro dan lugar a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Si bien la relación exacta entre el cerebro y la conciencia todavía se debate, está claro que el cerebro juega un papel crucial. El daño a ciertas áreas del cerebro puede provocar cambios profundos en la conciencia. Por ejemplo, el daño al tálamo, una estructura profunda dentro del cerebro, puede resultar en un coma. Esto sugiere que el tálamo juega un papel clave en la regulación de la conciencia. Sección 5. Los desafíos de medir la conciencia. Uno de los mayores desafíos en el estudio de la conciencia es encontrar una manera confiable de medirla. Debido a que la conciencia es subjetiva, no podemos observarla ni medirla directamente en otros. Los científicos han desarrollado varios métodos para evaluar la conciencia. Estos incluyen medidas de comportamiento, como pedirles a las personas que respondan a estímulos, y técnicas de neuroimagen, como EEG y fMRI. Sin embargo, todos estos métodos tienen limitaciones. Las medidas de comportamiento pueden estar influenciadas por factores distintos de la conciencia, como el control motor. Las técnicas de neuroimagen pueden proporcionar información sobre la actividad cerebral, pero no pueden decirnos qué está experimentando realmente una persona. Sección 6. ¿Podemos replicar la conciencia? La idea de crear conciencia artificial ha capturado la imaginación de los escritores de ciencia ficción durante mucho tiempo. ¿Pero es realmente posible? Algunos expertos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que podamos crear máquinas que sean tan conscientes como nosotros. Argumentan que la conciencia es simplemente una cuestión de procesamiento de información y que cualquier sistema suficientemente complejo, ya sea biológico o artificial, podría ser consciente. Otros son más escépticos. Argumentan que la conciencia es una propiedad emergente de los sistemas biológicos y que no se puede replicar en máquinas. Señalan que incluso los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados de hoy en día todavía están lejos de ser conscientes. Sección 7. Implicaciones éticas de la conciencia artificial. La posibilidad de crear conciencia artificial plantea una serie de preocupaciones éticas. Por ejemplo, si creamos máquinas capaces de experimentar dolor y sufrimiento, tenemos la obligación moral de tratarlas con humanidad. Otra preocupación es que la conciencia artificial podría representar una amenaza para la humanidad. Si creamos máquinas que son más inteligentes que nosotros, podrían volverse incontrolables y representar un riesgo existencial para nuestra especie. Es importante empezar a pensar en estas implicaciones éticas ahora, antes de que la conciencia artificial se convierta en una realidad. Necesitamos desarrollar pautas éticas para el desarrollo y uso de esta tecnología. Sección 8. El futuro de la investigación de la conciencia. La investigación de la conciencia es un campo en rápida evolución. Con los avances en neurociencia, informática y otros campos, estamos obteniendo una mejor comprensión del cerebro y de cómo da lugar a la conciencia. En el futuro, podemos esperar ver aún más progreso en esta área. Los científicos están desarrollando nuevas herramientas y técnicas para estudiar la conciencia y están comenzando a desentrañar los misterios de este fenómeno complejo. El estudio de la conciencia no solo es importante para comprendernos a nosotros mismos, sino que también tiene el potencial de conducir a nuevas tecnologías y tratamientos para trastornos neurológicos y psiquiátricos. Sección 9. La importancia de la innovación responsable.
A medida que continuamos explorando la naturaleza de la conciencia, es importante proceder con precaución y responsabilidad. La creación de conciencia artificial, si es posible, sería un evento profundo en la historia de la humanidad. Es esencial que consideremos cuidadosamente las implicaciones éticas de esta tecnología antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos asegurarnos de que la conciencia artificial se desarrolle y se utilice de una manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. Al participar en una investigación reflexiva y ética, podemos aprovechar el poder de la conciencia para crear un futuro mejor para todos.